todos, qué bueno tener la oportunidad de estar acá con ustedes en el Politécnico, en Cicata, sobre todo tuvimos la oportunidad de conversar de todas las capacidades, de todo lo que se está haciendo acá, y creo que el integrar a una institución como esta, todos los esfuerzos que se están haciendo en el Estado por crear un polo de innovación en temas de Industria 4.0 es muy importante. Voy a platicarles un poquito de la historia, de cómo surge el mapa, el por qué el tema de Industria 4.0, el cómo el nombre, si bien es importante entender lo que Industria 4.0 tiene de significado, también hay una serie de retos que hasta por el mismo nombre creo que se han definido, porque el llamarle una revolución da un indicativo como si fuera un momento específico en el tiempo, y vamos a ver que en realidad ha sido un proceso evolutivo de desarrollo de un conjunto de tecnologías que nos ha traído hasta hoy, y que el proceso es entender precisamente esa evolución y cómo cada una de esas tecnologías se han conjuntado para desarrollar lo que llamamos Industria 4.0. Bien, entonces vamos a platicar un poquito del tema del mapa de ruta. Cuando lo hicimos, incluso el definir si el mapa de ruta se llamaba Industria 4.0 o se llamaba Sistemas Inteligentes de Manufactura era un tema de decisión importante. Al final, cuando le pusimos Industria 4.0 para México, creo que fue una coincidencia afortunada que el siguiente Foro Económico Mundial en Davos tuviera una reunión específicamente sobre el tema de Industria 4.0, y que éramos el único país emergente con un plan nacional de Industria 4.0, nos dejó, digamos, bien colocados cuando lo lleva el presidente y regresa el secretario de Economía, pues con todo el trabajo hecho en Davos sobre Industria 4.0. Creo que fue una grata coincidencia que hizo que el tema se desarrollara en México de una manera pues mucho más rápido. El año antepasado fuimos también anfitrión o país coanfitrión en Alemania, en Hannover, para el tema de Industria 4.0. Angela Merkel, cuando habla de México en esa presentación, pues precisamente dice que nunca había visto una presentación tan bien estructurada, tan desarrollada del tema de Industria 4.0, define a México como uno de los polos con alto potencial para el desarrollo de Industria 4.0 en el mundo, y creo que fue pues todo un tema interesante de posicionamiento país. Yo sé que para muchos de ustedes el tema de las 4 revoluciones industriales ya está muy bien definido, pero vale dar una pequeña recapitulación. En la segunda mitad del siglo XVIII comenzó el punto de inflexión en la historia que modificó todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. El ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba sus tareas, la máquina de vapor. Llegó así nuestra primera revolución industrial. Gracias al desarrollo tecnológico y la gran capacidad humana, conseguimos optimizar la fabricación para producir en masa, dando la bienvenida a la segunda revolución industrial. Más tarde, los descubrimientos de la electrónica y la informática y la integración de las computadoras nos permitieron que muchas tareas se hicieran de forma automática, como lo que llegó la tercera revolución industrial. Hoy esta aventura continúa. Las nuevas tecnologías están cambiando al mundo. Robótica colaborativa, realidad aumentada, Big Data, Internet de las cosas, impresión 3D, fábricas y sensores inteligentes, sofisticados sistemas de software y producción, potentes procesadores. Las innovaciones en la fabricación han transformado el ecosistema productivo, y ahora el hombre se embarca en una cuarta revolución industrial. Bienvenidos a la Industria 4.0. Nuestra forma de vida ha dado un salto hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está interconectado, y en este proceso la industria no es una excepción, sino también ha evolucionado con estos retos. Una nueva revolución sustentada en el desarrollo de sistemas ciberfísicos, en la convergencia de lo digital con lo físico y en la interconexión de múltiples regiones y empresas. ¿Te imaginas ser capaz de diseñar lo que quieras y que las fábricas respondan a tus necesidades técnicas? O la interacción en tiempo real con proveedores, fábricas y clientes.
¿Te imaginas adecuar en cuestión de segundos tu producción de acuerdo a las necesidades y gustos de tu cliente? Todo esto es posible gracias a la industria 4.0. Para México, la cuarta revolución industrial representa una gran oportunidad de poder crear valor y flexibilizar nuestra industria junto con los más altos estándares de calidad en procesos de ingeniería, diseño, gestión, manufactura, operación y logística. Es por eso que si queremos entendernos como un líder económico, debemos avanzar hacia una nueva revolución, Industria 4.0. y entrar en la arena de innovación y al nuevo paradigma de producción basado en ecosistemas de colaboración. Para esto, desarrollamos un mapa de ruta, una visión colectiva del futuro. La industria está cambiando y el mundo con ella. Si queremos predecir el futuro, construyámoslo colaborativamente. México, somos creadores de estrategias, impulsores de talento, desarrolladores de ecosistemas productivos de la innovación. México, diseñemos juntos el futuro. Vámonos muy rápido de este concepto de las 4 revoluciones industriales para tratar de identificar cómo han sido sobre todo los paradigmas de manufactura y la forma y los temas tecnológicos que han hecho que estas 4 revoluciones tengan un impacto sobre todo en el trabajo, en la humanidad. La primera revolución industrial relacionada a la automatización de máquinas por medio de vapor. Si checan, lo primero que logró, digamos, sustituir es la capacidad que tuvo el ser humano durante milenios de domesticar animales. Y lo que sustituimos fue los animales de tiro para los transporte, la cuestión de las máquinas impulsadas por tiro animal, y las máquinas de vapor llegaron precisamente a sustituir eso, y viene una primera revolución industrial en donde esta capacidad se ve sustituida. La segunda revolución industrial, que es la producción en masa principalmente impulsada por la electricidad, lo que viene a sustituir en general es nuestra capacidad muscular. Si bien el gran cambio que vimos desde el punto de vista de trabajo, en un principio casi el 80% de la población estaba dedicada al agro. Después, con la llegada de la primera revolución industrial, se viene un crecimiento fuerte de la clase obrera que llegó a ser hasta el 35% de la población laboral dedicada a temas de trabajo en fábricas, pero que también rápido, con todos los procesos de automatización, llega al 35% y empieza a bajar nuevamente de una manera importante. La tercera revolución industrial, que llega sobre todo con la integración de las computadoras y la economía digital a las fábricas, que de hecho en muchas ocasiones se confunde la cuarta revolución industrial con la tercera. Pero la tercera, lo que sucede es, se introducen las computadoras, se introducen los robots, los sistemas de control numérico, la forma en que las plantas se hacen más flexibles, y lo que vemos sobre todo con la entrada de los robots es que nuestra capacidad motriz fina se ve sustituida, en el sentido de que ya no solamente los trabajos de fuerza, sino los trabajos de precisión empiezan a ser sustituidos por máquinas. La cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la introducción de inteligencia artificial, de internet, de los sistemas ciberfísicos a la planta, lo que va a sustituir es principalmente algunas capacidades que frecuentemente se asociaban solo con el ser humano. La inteligencia artificial, sobre todo en temas cognitivos, en temas de solución de problemas, la forma en que se encuentran patrones en la solución de algunos sistemas, pues vendría a sustituir principalmente algunas capacidades cerebrales. Entonces, si lo que vemos es que en este proceso de cambio revolucionario, lo que vienen también las máquinas es a sustituir algunas actividades previamente desarrolladas por el ser humano y hacer que nos involucremos en actividades cada vez de más alto valor. No es que el empleo se haya reducido, sino que el desplazamiento de los empleos se ha ido especializando en temas cada vez más atribuibles al ser humano. Entonces ahora lo que vamos a ver es que esta cuarta revolución industrial nos va a empujar a temas cada vez más creativos, cada vez más de propósito, cada vez más de actividades
que tiene que ver con no solamente la forma en que pensamos, sino la forma en que ideamos futuros. Y de ahí parte de lo importante del tema de esta cuarta revolución industrial. Si lo vemos ya en un plano no solamente de estos hitos que les llamamos revoluciones industriales, sino desde el punto de vista de los cambios en los paradigmas de manufactura, empezamos a ver que esos tramos que parecen grandes saltos se empiezan a afinar para ver ese proceso de evolución. Si voy desde la primera revolución industrial, ¿se acuerdan? Hablamos de una manufactura en masa. ¿Cuál es el paradigma de ese proceso de manufactura en masa? Es centrado en la reducción de costos. Pero para poder reducir costos en un paradigma de manufactura en masa, lo que tengo que utilizar es un modelo de piezas estandarizadas. Entonces lo que tengo es un proceso de estandarización de las partes con las cuales manufacturo los productos que voy a vender, y entonces eso me permite hacer una producción de más bajo costo y a gran volumen. Entonces de ahí el tema de la industria automotriz y todo el producto que se desarrolla, por ejemplo en el caso de Ford, en donde podían producir a menor costo un gran volumen de automóviles siempre y cuando estuvieran estandarizados bajo un tipo de modelo específico. De ahí lo que vemos es el paso de este sistema de manufactura en masa hacia un paradigma de manufactura esbelta, en donde ya no solamente quiero reducir el costo, sino quiero reducir los desperdicios en el proceso productivo. Lo que vamos a ver es que este paradigma de manufactura se centra en un tema que se llama administración de operaciones y está centrado en algo que le llamamos calidad. El problema es de que muchas empresas dicen, cuando les dices qué tipo de valor adicionas para poder entrar al mercado, ¿no? Es que mi producto es con calidad. Sí, eso tiene que ver con la primera revolución industrial. Qué bueno que cumples, pero no es suficiente. El tema es cuando centras, por ejemplo, en toda esta revolución japonesa de los sistemas de calidad, lo que tienes es que las plantas adquieren procesos de desarrollo que les permiten administrar operaciones, hacerlo cada vez más con calidad. Ahí empiezan los temas de automatización de sistemas contables, la gestión de necesidades de materiales y surge todo el concepto de logística, pero todavía de una manera fragmentada, en donde el tema de transporte, el tema de almacenamiento se veía de manera desarticulada o fragmentada, pero que se procuraba también optimizar en las plantas. Después de este proceso de manufactura centrado en manufactura esbelta, pasamos a un paradigma de manufactura por ahí de los 80s que se llama manufactura flexible. Es cuando entran las computadoras de lleno a las plantas, y entonces decimos empoderado por las computadoras y centrado en la generación de mayor variedad de los productos. Entonces ahí lo que vemos es que este proceso, en lugar de tener solamente productos estandarizados de un solo tipo, las empresas empiezan a tener una mayor variedad de productos que podían ajustarse a las necesidades específicas de los clientes. Entonces surgen los sistemas integrados de bases de datos, el MRP2, que es la gestión de recursos de fabricación. De ahí, en el siguiente cambio de paradigma de manufactura, vamos a ver a una manufactura reconfigurable, en donde ya no solamente las empresas adquieren flexibilidad para poder producir diferentes tipos de productos, sino que la planta se puede ajustar a los productos que se van a producir. Entonces de allí que la reconfiguración ya no solo es del producto, sino del sistema productivo que produce los productos. Lo interesante es que en ese sentido México es uno de los campeones en el tema de reconfiguración. Se demostró, por ejemplo, en el caso de Querétaro, cuando se logró reconfigurar toda la planta productiva automotriz y electrónica para la producción aeroespacial. En México sucedieron en años lo que a otros países les llevó décadas poder hacer para transformar su planta productiva de un sistema de producción de alto volumen y baja mezcla a un sistema de producción de bajo volumen y alta mezcla como es el sector aeroespacial. Y se logró hacer muy rápido. Entonces eso tiene que ver con cómo se logran los procesos de reconfiguración. De allí lo que estamos entrando es a un paradigma de manufactura que le llamaríamos manufactura predictiva, en donde ya no solamente vamos a ajustar a la planta
a producir diferentes tipos de productos, sino a que la planta se va a ajustar a lo que los clientes podrían estar requiriendo en un futuro y vamos a estar prediciendo la forma en que la planta se tiene que ajustar a esos procesos de producción futuros. Imagínense, dentro de unos meses vamos a traer una empresa acá a Querétaro de manufactura automotriz. El primer dato interesante es que esta empresa, a diferencia, por ejemplo, de la inversión que le llevó vamos a decir, a Nissan ahí en Aguascalientes para hacer la expansión de la planta, nada más la expansión de la planta de Nissan en Aguascalientes para incluir un nuevo modelo de vehículo, una inversión algo así como de $2,000 millones para producir un vehículo. Esta planta que se va a instalar acá en Querétaro lleva una inversión de $20 millones para producir casi cualquier tipo de vehículo que se quiera producir en la planta, con una diferencia importante. Pero checan la diferencia entre la inversión de $2,000 millones y $20 millones. Pero en lugar de tener una planta de producción de alto volumen, lo que van a tener es la capacidad de hacer una planta que hoy pueda producir un camión autoconducido, mañana un coche deportivo y pasado mañana un tanque del ejército, a través de manufactura 3D, la cuestión de aplicación de máquinas cada vez más flexibles y sistemas reconfigurables de manufactura. Aquí el concepto es que en lugar de exportar coches, lo que exportas son fábricas que puedan hacer coches in situ o vehículos in situ en cada lugar en donde se necesitan de acuerdo a las necesidades locales. Imagínate una planta que pueda imprimir ambulancias en Buenos Aires de acuerdo a las necesidades que en Buenos Aires se tienen para las ambulancias que se van a producir allá, o que puedan imprimir en México pues los coches de bomberos que se requieren aquí en Querétaro, pero que tienen una configuración muy específica para el tipo de necesidad que tiene la ciudad. Entonces, el concepto de manufactura estaría cambiando de una manera muy radical en la forma en que concebimos los productos. Todavía a mi hijo, cuando le encantan los coches, y le digo, oye, ¿qué coche vas a tener de grande? Y me dice, no, pues yo voy a tener un Ferrari, un Lamborghini, y no sé qué. Le vas a tener que trabajar muchísimo para tener de esos 3 coches. Dice, no, yo me los voy a hacer. Y tal vez ahora está más cerca de ese tipo de cosas que lo que hubiéramos pensado antes, como que te los vas a hacer. Lo más probable es que lo que vamos a ver en un futuro no es a plantas produciendo cosas, sino a empresas produciendo la propiedad intelectual de las cosas que se van a fabricar in situ. Entonces todos los procesos logísticos van a cambiar también de forma radical. Ahora, va a ser un proceso progresivo, no quiere decir que esto va a pasar mañana, pero hay que prepararnos. Y lo importante de esta preparación, imagínense, el cambio de una industria de manufactura automotriz para que sea cada vez más local. Pónganle el segundo tema, de una industria automotriz cada vez más eléctrica. Y 3, de una industria automotriz en donde cada vez más los vehículos van a ser compartidos. Y en un país que depende de manera extraordinaria de una industria automotriz de producción a gran volumen de autos con ciertas características. Ven que si no nos metemos de manera muy fuerte a entender cuáles van a ser los cambios de paradigma tecnológico y de producción en un sistema de manufactura y en un área económica que tiene al país en alta dependencia, pues tiene riesgos y vulnerabilidad de un tamaño importantísimo para México. Entonces, de ahí la importancia de entender que esos procesos van a cambiar también la forma en que vemos la logística. De un sistema de logística a un sistema de gestión de la cadena de suministro, a un sistema de sincronización de los sistemas productivos a nivel ecosistema. Aquí lo importante es que ya no es solamente la forma en que vemos a las empresas, sino la forma en que las empresas se estructuran para poder desarrollar cada vez sistemas óptimos de mayor tamaño. También podemos ver las revoluciones industriales en donde están concentrados los esfuerzos de diseño y los esfuerzos de producción. ¿Qué se optimiza acá? Las partes. ¿Qué se optimiza acá? Las áreas de producción en una empresa.
Acá optimizamos a las empresas y acá optimizamos a los ecosistemas de empresas. ¿Sí checan la gran diferencia de dimensión? Una cosa es tener partes intercambiables y ensamblables, y otra cosa es tener un ecosistema productivo que se pueda ajustar a lo que voy a producir. Entonces eso cada vez desde el punto de vista técnico es mucho más interesante. Pero también me interesa ver que esto es nada más la parte final de un proceso completo de evolución en la tecnología humana. Si lo vemos, esto nada más representa unos cuantos años al final de esto que llamamos las grandes eras de la sociedad. Si vemos una sociedad agrícola, preindustrial, basada en el territorio, en donde el poder se tenía en el ejercicio del territorio, por eso los reyes, por eso la forma en que se generaban los países, de ahí una sociedad industrial basada en el capital, y después a una sociedad de la información basada en el conocimiento. Entonces, ese proceso, si todavía lo vemos en términos más largos, pues es una pequeña porción de tiempo de este proceso evolutivo que nos ha llevado desde la edad de piedra al lugar en el que estamos ahora. Lo importante es entender que es un proceso evolutivo. Sí son revoluciones porque se conjuntan un grupo de tecnologías y cambios de paradigma civilizatorio en un momento específico en donde entendemos que ese cambio se dio. Pero lo importante no es ver que solamente es un proceso revolucionario, sino que es un proceso evolutivo. Muchas veces pensamos que las revoluciones son la causa del cambio, como si la industria 4.0 me fuera a venir a decir que tengo que hacer cambios en el paradigma productivo y en la forma en que se hacen las cosas. Y no, es exactamente al revés. El cambio prepara el terreno para la revolución. Es decir, este conjunto de cambios que hemos hecho como humanidad en lo digital, en lo ciberfísico, los sistemas de automatización, en la forma en que se integran las cadenas globales de suministro, es lo que ahora llamamos a ese conjunto de cosas Industria 4.0. Por eso cuando alguien dice, es que vamos a aplicar la Industria 4.0 a resolver ese problema, está en un error. Industria 4.0 no es una herramienta, es nada más como le llamamos a ese cambio de paradigma de un estado de producción a un estado nuevo de producción. Pero no es otra cosa que como le llamamos a una temporalidad. Por eso tal vez el nombre de Industria 4.0 no era el más afortunado, porque va a venir Industria 5.0 dentro de poco. Y van a venir otros cambios. Pero lo importante es que nos tenemos que subir a la ola antes de que la ola nos llegue para poder obtener valor. Entonces, de esa forma, Industria 4.0 no es un destino, no es un lugar. Industria 4.0 es un viaje, es un proceso. Hay que entrarle. Y ahí uno de los grandes temas de importancia a entender, sobre todo en una institución como CICATA, es precisamente el hecho de que al entenderlo como un viaje, se inicia todo viaje con un paso. Hay que empezar. Porque si pensamos que Industria 4.0 es algo esotérico, producto de no sé dónde, pues difícilmente. Pero si entendemos que podemos empezar haciendo cosas muy sencillas de solución a la planta productiva nacional, pues empezamos a trabajar en lo que se tiene que hacer. El tema de la innovación, decíamos hace un tiempo, es que el tema de la innovación es como el amor. No es lo mismo hablar de amor que hacer. Son dos cosas diferentes y no se puede platicar. Solamente hasta que lo haces, entiendes de qué se trata. Y lo mismo es la innovación. Aquí es bien curioso que en México pones Innovation México en internet y salen cursos de innovación, metodologías de innovación, pláticas de innovación, foros de innovación, y es hablar de innovación. Pongan Innovation Singapur o Innovation Corea y salen productos, salen cosas, salen empresas que hacen innovación. Entonces hay un profundo cambio entre hablar de y hacer. Y ese hacer se empieza ¿cómo? Pues haciendo. Para eso diseñamos en conjunto con una institución hermana de ustedes, el Sinvestar, un modelo de evaluación de la madurez digital de las empresas que nos permitiera también definir el grado de madurez que tiene una empresa para poder atender a esa empresa de acuerdo al grado de madurez que es. Y partimos de un principio
pues más o menos básico que igual y me compran ustedes. En principio, bueno, tenemos un conjunto de entradas en la empresa que lo que buscan es un conjunto de salidas. Una empresa en general es un perfil o modelo de negocio, aunado a una dinámica del negocio. El negocio funciona dentro de ciertas reglas, a su capital humano y a la creación de conocimiento, a la propiedad intelectual que tiene la empresa y al capital social que tiene la empresa. Es decir, qué relaciones tienen los socios, con quién están vinculados, con qué universidades están trabajando, de qué forma establecen una red. Y el objetivo de todo eso es que la empresa genere empleo y productividad y bienestar económico y social. Son los objetivos que tendría una empresa. Pero que todo esto se puede traducir de una forma básica en un modelo general que permitiría medir el grado de madurez de una empresa. ¿Ustedes me creerían si les digo que el grado de madurez de una empresa es más o menos fácil de medir? ¿Me podrían creer que el grado de madurez de una empresa lo podrían medio medir hasta entrando al baño de una empresa? Que un baño limpio, que está espacioso, que es para todos los empleados, que se alcanza a notar que la empresa está madura. En los estacionamientos se puede ver que una empresa es madura. Pues la madurez es algo que la empresa exuda, se ve. Entonces, el problema de muchos de los modelos de madurez es que lo que pretenden es tratar de evaluar progresivamente en qué estado de madurez está la empresa. Y ahí el problema que tenemos es que podemos empezar con una empresa madura a preguntarle, ¿tienes email? Pues te lo responde el director de la empresa, sí. ¿Tienes página web corporativa? Sí. ¿En su empresa usan computadoras? Sí, también. A la quinta pregunta, el personaje dice, ya, no sigo con la encuesta. Porque le empezamos a preguntar cosas demasiado básicas. Y al revés, si a una empresa muy inmadura le empezamos a preguntar todo eso, pero va a llegar un momento en donde le dices, ¿y tiene sistemas de ejecución de manufactura? ¿Qué técnicas de inteligencia artificial está aplicando para poder entender los comportamientos de sus clientes? Pues la empresa va a quedar con cara de juata. Entonces no vas a saber ni siquiera qué le estás preguntando y entonces no tenemos una forma de evaluar correctamente la madurez. Lo que hace el sistema es que prevé el tipo de madurez que tiene una empresa a partir de la evaluación de dos variables. A ver si les gusta. La primera variable es una ventaja de capital humano. Es decir, una empresa que paga bien a sus empleados y que la distribución del salario es pareja y que además logra utilidades altas por empleado, es una empresa que está haciendo algo bien. ¿Cierto? Si esa empresa tuvo que contratar todavía personas técnicas más o mejor pagadas, entonces, y además traduce el conocimiento de esas personas en utilidades para la empresa, es que logró absorber el talento humano y convertirlo en valor económico. ¿Y no es esa la definición de innovación? ¿Sí? Entonces, en principio lo que evaluamos es si el Gini interno, es decir, la distribución de salarios al interior de la empresa, hace que la empresa sea una empresa de pago parejo. Hagan el experimento mental. Una empresa empieza con un director y un montón de obreros. ¿Dónde está el Gini? La distribución de salarios, ¿cómo se va a ver? Pues muy concentrada en una persona y un montón de gente mal pagada y uno ganando bien. Y vamos a pensar que a la empresa le va bien porque el director es muy bueno en los negocios y logra jalar más negocios y tiene a todos los obreros y se va a ver obligado a contratar supervisores. Y entonces contrata un supervisor o dos supervisores para que le garanticen que los obreros están trabajando coordinadamente. Pero ya sea que alguno de los obreros lo pone de supervisor o que trae un supervisor de fuera, pero el obrero o el supervisor de fuera no va a aceptar que le pague lo mismo que al obrero que está trabajando en la máquina, ¿cierto? Entonces, en el momento en que le paga más, el Gini se corrige.
y entonces la distribución se va a corregir. Si logra traducirlo en resultados de negocio, luego entonces la empresa maduró al talento. Si después tiene que contratar a un ingeniero de planta, a un ingeniero de calidad, a un científico de datos, o a un doctor del Cicata que se lo llevó, y lo logra convertir en negocio, entonces en Gini otra vez se sigue corrigiendo. Y lo que tenemos es una empresa que está traduciendo el talento en negocios. Luego entonces la primera métrica es que tenemos a las empresas de innovación, serían las empresas que mejor ventaja de capital humano tienen medido con estas variables y mejores resultados medidos por utilidad por empleado. Porque lo que tenemos es que normalizar el dato al tamaño de la empresa. Puede haber empresas muy grandotas que tienen muchas utilidades, pero si las utilidades por empleado son bajas, de cualquier manera no es de innovación. Entonces lo que hacemos es normalizamos a la utilidad por empleado. Que tenemos empresas de innovación, si tenemos empresas que tienen muchas utilidades pero pagan mal, son empresas generalmente maquiladoras. Acá tendríamos empresas inmaduras y acá empresas con potencial humano desaprovechado. Más o menos ven dónde está la clasificación de los 4 grupos. Si midiéramos una tercera variable y fuera dentro de esa variable qué tanta inversión en bienes de capital tiene una empresa, ¿cómo podríamos volver a agrupar a las empresas? Entonces, hacia aquí tendríamos el índice de innovación bajo a las empresas inmaduras, y el índice lo único que mide es ese valor. Y lo interesante es que entonces la encuesta se ajusta al nivel de madurez que el índice predice. Y a las empresas de un extremo, pues le hago preguntas de empresa madura, y a las empresas del otro extremo le hacemos preguntas de empresa inmadura. Si además de medir este índice de innovación, midiéramos la inversión en CAPEX, es decir, en bienes de capital a una empresa, podemos además tener un segundo tipo de agrupación. Las empresas que tienen gran inversión en capital y además un índice de innovación alto, lo que vamos a tener son empresas de manufactura avanzada, empresas de producción 4.0, si le quieren llamar así. Y acá lo que tenemos son empresas creativas, que no requieren una gran cantidad de inversión en capital, pero que logran convertir el talento, aún sin máquinas, en utilidades. Entonces tendríamos empresas creativas de la economía naranja. Por allá tendríamos empresas de manufactura intensiva, es decir, un bajo índice de innovación, una gran inversión en capital, como muchas de las empresas que tenemos en México, que son intensivas en capital, el índice de innovación bajo porque están repitiendo. E industria tradicional aquí. Más o menos es la forma en que se da la clasificación, y después de hacer esa clasificación, nos vamos a medir estas variables al interior de la empresa para ver cómo la empresa logra esos resultados. Pues ahí les pongo el ejemplo de las empresas más conocidas, top, medidas en ese índice. Por acá tendríamos Nvidia, es una fábrica de producción de sistemas gráficos, de GPUs. Por acá está Google, Facebook, que serían al menos de este grupo las que diría el índice que son más innovadoras, AMD, Microsoft, Apple, Lockheed Martin del sector aeroespacial, Amazon, Intel, Ford, Electronic Arts y HP, más o menos ahí nos darían, pero chequen en qué niveles. Estamos hablando de empresas que tienen, digamos, utilidades por empleado del orden de más o menos 5,000, 7,000 dólares por empleado y ventas de 350, 400 mil dólares por empleado, más o menos es en el índice en el que están. Si habláramos, por ejemplo, del sector aeroespacial, pero también para que vean que la innovación viene de lugares insospechados, una empresa más o menos como Bombardier debe estar vendiendo del orden de 350 mil dólares por empleado, con utilidades del orden de 35 a 40 mil dólares por empleado. Empresas de, digamos, de manufactura básicas en el sector aeroespacial en Canadá deben de estar vendiendo por ahí de 25 mil dólares por empleado, checan menos de la décima parte. En México, más o menos el promedio de producción por empleado es de 15 mil dólares por empleado. Lo interesante es que si vieran, por ejemplo, empresas en Canadá, la que pone las etiquetas en los aviones para hacer el diseño,
es una empresa que debe estar valiendo como $300,000 por empleado de ventas. La empresa que cambia las alfombras al interior de los aviones es una empresa que vale $450,000 por empleado, pero no tan grandes como Bombardier, pero se especializan. ¿Por qué? Porque las alfombras son resistentes a incendios, son específicas con materiales que tienen que cumplir con todas las especificaciones del sector aeronáutico y además requieren de un trabajo fino, artesanal, para poder hacer los cortes de la manera en que se necesita. Entonces, no necesariamente el valor se encuentra donde solemos buscarlo, sino que puede estar en áreas interesantes. Entonces, ¿qué debo hacer para entrar a este cambio de paradigma? Lo primero, al menos desde el punto de vista de empresas, dirían que la única forma de agregar valor es a través de ventas, marketing e innovación. Todo lo demás es costo. Entonces, Industria 4.0 o cualquier proceso de digitalización al interior de una empresa tiene que impactar en cualquiera de esas tres cosas. Si no lo hace, no estamos hablando de un tema que sea de impacto productivo. Cualquier intervención de digitalización o de Industria 4.0 a una empresa tiene que aumentar el valor, tiene que reducir el costo o tiene que generar mayores ventas. ¿Sí? Entonces, la ventaja es de que ahí tendríamos los tres indicadores de donde podemos implementar estrategias de Industria 4.0. Más o menos ahí. Ahora, si lo vemos como una evolución, decíamos el tema de cómo estamos actualmente y cómo podemos aprovechar el potencial no explotado al interior de una planta para lograr mayor seguridad y robustez al interior de una planta a través de la modularidad de sistemas técnicos, la estandarización de interfaces, por supuesto la calificación y capacitación de los empleados, la integración de las tecnologías de información con lo que sucede en planta, en una empresa, los sistemas que versatilizan y modularizan a la planta productiva y que permitan que la empresa pueda adaptarse al contexto a través de sensores que permitan darle a la empresa mecanismos de negociación cada vez más autónomos. No estamos hablando de automatización, sino de autonomización de las empresas, en el sentido de que ya no solamente se automatiza el proceso productivo, sino lo que trato de hacer es que el ecosistema productivo de la empresa sea más responsivo y resiliente a las solicitudes de sus clientes. ¿Checan cuál es la diferencia? Todos los controleros, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos? Es el típico, lana, primero fondos, pero más importante aún es construir un caso de negocio que resulte ejemplificativo para todos los demás. De ahí la falta de experiencia, sobre todo en Internet de las Cosas e inteligencia artificial, son los principales obstáculos para integrar sistemas de transformación digital e Industria 4.0 al interior de empresas. Entonces el punto de inicio siempre va a ser a definir una visión, a entender cómo hago mayor conectividad, no solo tecnológica, sino cómo logro hacer mayor conectividad también entre los empleados. Un fuerte cambio de la cuarta revolución industrial es que no solamente es el tema tecnológico, sino entender que además en las tres revoluciones anteriores el cambio tecnológico estaba empoderado de arriba hacia abajo. Es decir, los dueños de la empresa, las altas jerarquías decían que se automatice la planta, que se metan máquinas. Y ahorita lo que tenemos es que Industria 4.0 es una revolución de abajo hacia arriba, en el sentido de que son los mismos empleados los que producen el cambio, la misma gente en las ciudades las que producen el cambio, simplemente porque el empoderador son los dispositivos digitales móviles. Entonces un teléfono, las computadoras que tenemos todos en la bolsa, son los que van a empoderar la capacidad de poder hacer cosas que antes no teníamos la capacidad de hacer. Entonces, el caminito era cómo conjuntar los ERPs, que son los sistemas de planeación de recursos empresariales, con las operaciones en planta. Generalmente teníamos automatizada la planta y automatizado el sistema de oficina. El problema es de que teníamos a la gente tomando datos de la planta y los robots produciendo, los pasábamos a Excel
para llevarlos entonces al sistema de ERP y meter todos los datos de ERP, todos los datos de Excel en el ERP para que contabilidad hiciera todo lo que se tiene que hacer. Entonces, lo que sucede es que necesitamos un camino más corto para poder conectar operaciones y los ERPs a través de los sistemas de ejecución de manufactura, los MES, que sería como el camino cortito a poder pasar por todo ese laberinto. Lo que tenemos es una interfaz. Cuando estuvimos presentando el mapa de ruta la última ocasión en el Foro Mundial de Manufactura, pues veíamos algunas cosas que creo que todavía son vigentes. Y el tema, repito nuevamente, no es ver cómo automatizo una empresa. Eso es Industria 3.0. Sino cómo optimizo un ecosistema productivo, ecosistemas de manufactura. El gran problema en México es que hemos logrado entrar al paradigma de 3.0 de una manera muy eficiente, pero dividida. Cuando trajimos a una misión de empresas japonesas a conocer el clúster aeroespacial acá en Querétaro, llegaron los japoneses, entraron a Bombardier, a Safran, a Eurocopter, a todas las empresas del sector aeroespacial, y la carta que nos regresaron empezaba algo así como ver para creer. Decían, seeing is believing. Lo que vimos en México es impresionante. No habíamos visto antes un sistema de producción tan eficiente, tan moderno y tan productivo como lo que vimos en México. Entonces, y que lo digan los japoneses, crean que es una alabanza. Es algo interesante. Que bien, si entran a 3M, si entran a Ford y ven los robots en una planta productiva automotriz mexicana, van a ver sistemas productivos de clase mundial. Entonces, ¿cuál es el problema? Que somos una economía de 2 velocidades. Así como tenemos a Ford y a Bombardier, la mayor parte de las empresas PYME no entienden cómo conectarse a ese ecosistema. Y el problema es de que entre más avanza el ecosistema de clase mundial, más grande es el gap y más difícil que las empresas pymes logren llegar a esos niveles de calidad y de compliance que están solicitando las empresas multinacionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la productividad en México aumente en lugar de que esté bajando progresivamente? Porque estas son poquitas. La mayor cantidad de las empresas son pymes. Tenemos que producir tecnologías orientadas a la optimización de los ecosistemas de manufactura que reduzcan el gap entre la mayor cantidad de las empresas y las empresas multinacionales que están en México. Pero para eso solo se puede lograr con tecnologías que le llamaríamos frugales, es decir, tecnologías que puedan resolver el problema, pero con costos óptimos. Es decir, cómo hacer un robot que no solamente haga los procesos de automatización que cualquier robot en el mundo haría, sino además a costos accesibles para una planta productiva nacional. Imagínense, el Skyhawk, un dron de la Armada de los Estados Unidos que cuesta algo así como $50,000, fue sustituido por un dron que diseñó un chavillo ahí en Ensenada, en Baja California, que cuesta $1,000. No hace todo lo del 50,000, pero hace el 90% de las cosas que hace el otro. Y entonces el problema es que una empresa no necesariamente requiere el 10% extra, sino que requiere que se resuelva el 90% de los problemas, si todavía más es a la ínfima parte del costo. Eso es innovación frugal. Es decir, ¿cómo puedo hacer incluso lo mismo, pero de una manera más eficiente y a un menor costo, orientado a la resolución específica de retos que tiene el ecosistema al que pertenezco? Claro que es importante resolver las grandes preguntas, por eso hay ciencia y por eso hay que conservar el presupuesto de ciencia en el país, pero también hay que orientarse a resolver los grandes retos del país, y esos retos tienen nombre y apellido, y esos nombres y apellidos se tienen que resolver con tecnología de una manera accesible para el mercado nacional. Es una diferencia fuerte entre la forma en que se hace innovación, por ejemplo, a la europea, a la alemana principalmente, o a la americana, y la forma en que se hace innovación a la asiática. Esa innovación de los japoneses o de los chinos es innovación frugal, progresiva, evolutiva, que va mejorando los sistemas
para resolver problemas específicos de los ecosistemas. A diferencia de la innovación, ¿se acuerdan cuando nos venden qué es innovador? Disruptivo. ¿No nos dicen así? Y está bien, claro que la innovación disruptiva es importante, pero también la innovación evolutiva, frugal, orientada a la resolución de problemas específicos, es más acorde a una economía como la nacional. ¿Sí? Entonces, la orientación, decíamos, no solamente es de optimizar sistemas productivos, ahí tenemos una empresa inteligente, sino que esa empresa inteligente se adhiera a un ecosistema de empresas inteligentes. Es decir, que estén conectadas. Y que a partir de la conexión de información entre las empresas, podamos garantizar que el flujo de información sea seguro, de ahí los temas de ciberseguridad, y que podamos proveerle al ecosistema de desarrolladores de tecnología toda esa información para interpretar a tiempo real cuáles son los grandes temas de las empresas. Imagínense que todos los ERP, es decir, todos los sistemas de información de un ecosistema productivo, por ejemplo el de Querétaro, se pudieran subir a la nube bajo un esquema de soberanía de datos definido por cada empresa. En Alemania el sistema de datos industriales, el espacio de datos industriales, tiene más o menos a 450.000 empresas. Es decir, 450.000 empresas en Alemania están subiendo todo el tiempo datos. ¿Qué datos son públicos? Lo que la empresa diga. Pero imagínense que suban sus empleados y sus ventas, solo esos dos datos. ¿Qué haría el INEGI? Y el problema del INEGI es que además saca una encuesta industrial y que está viendo el espejo retrovisor. Lo que está viendo es lo que pasó cuando hizo la encuesta. Acá tendrían información a tiempo real de cuánto venden las empresas, cuántos empleados tienen y más información. Entonces, hay un cambio sustancial en la forma en que podemos analizar las potencialidades de una empresa a partir, por ejemplo, de ver cuántos empleados tienen. ¿Qué compras hacen? Acá hay 50 empresas que están comprando acero. Oye, tú estás comprando de un acero muy parecido. ¿Por qué no compras del mismo que ellos y entre todos compramos en volumen? Oye, entre todos ustedes están capacitando gente en Hadoop. ¿Por qué no entre todos armamos un programa de capacitación en Hadoop? O en materiales, o en lo que quieran. ¿Me explico cuáles son las ventajas del trabajo colectivo en lugar de que cada quien optimice de manera local? Uno de los principios básicos de la optimización es que los óptimos locales no son óptimos globales. Entonces, la forma de encontrar un óptimo global es encontrando la solución al ecosistema completo y no a las partes. Entonces, ahí tendríamos información, se las dan esa información a gente como Tom, y le dices, aquí hay información. ¿Qué harían si tuvieran toda esa información aquí enfrente? No se imaginan. ¿Se imaginan un Uber de logística? Que coordináramos empresas de logística para resolver los problemas de transporte de un grupo de empresas. ¿Se imaginan un sistema de club de precios? Un ecosistema de capacitación a la medida para las empresas de la localidad. Se les ocurre que podremos dar recomendaciones al gobierno de dónde poner cierto tipo de infraestructura que le dé servicio a grupos de empresas. Que pudiéramos establecer sistemas de diseño predictivo o análisis de comportamiento de los clientes para dárselo al ecosistema de manufactura. Ya no es ni siquiera algo que puedas diseñar, sino que el mismo ecosistema de desarrolladores de tecnología, al tener acceso a toda esa información, empezarían a producir y a poner la oferta al ecosistema productivo, más o menos eso es. Y entonces lo que tendríamos es un proceso de integración de las funciones, primero de la cadena de suministro, que permitan mejorar la colaboración y control de proveedores y clientes, para después sincronizar completamente la cadena de suministro y que permitan, a partir de esa sincronización, entender que en realidad, por ejemplo, el ecosistema productivo IQ 4.0 no es un montón de empresas, sino es una gran fábrica regional. Y esa gran fábrica regional produce óptimamente, no solamente para la región, sino para el mundo. Sería ese el objetivo del mapa de ruta. Aquí lo que viene es una historia muy rápido, me voy veloz, de por qué Querétaro.
Bueno, todo eso se pensó hacer en el mapa de ruta en dos polos. Uno es Nuevo León, Monterrey, y otro es el Bajío. Y el centro va a ser Querétaro. ¿Y por qué Querétaro? Pues hay razones muy contundentes. Esta es una gráfica de la OCDE que marca en el 2004 todas las ciudades parecidas a Querétaro, que además tenían un PIB mayor a Querétaro en el 2004. Y en el 2004 Querétaro rebasó, del 2003 al 2004 rebasó a Mexicali, a Catania y a Bali en Italia en PIB. En el 2005 a un montón de empresas de ciudades japonesas, luego ciudades de Inglaterra, luego otras ciudades de Japón, Italia, Francia, Cardiff en el Reino Unido, el sector aeroespacial cada vez exportando más a Palermo, a Portsmouth, etcétera, Torreón, a León. En todos estos años de análisis no hubo una sola ciudad en el mundo que tuviera una dinámica económica mayor a la de Querétaro. Querétaro fue junto con Gdansk y otra ciudad con Gdansk y otra ciudad en Corea, las únicas ciudades en el mundo que crecieron a tasas cerca del 5%. Entonces el crecimiento en Querétaro va fuertísimo, pero ahora hay que mantenerlo. Y hay retos importantes. Habíamos dicho, el sector automotriz está en riesgo no solo en México, en el mundo. Y tenemos que cambiar muy rápido ese paradigma de manufactura. Encontramos, por ejemplo, que hasta a partir de las publicaciones, el interés de las empresas en las tecnologías definidas como de futuro por parte del web estaba centrado en las empresas en temas de conectividad, en temas de analíticos e inteligencia, en temas de interfaces hombre-máquina y un poco en materiales avanzados. Y acá está el área de enfoque de las instituciones de investigación y educación del Estado. Si van a la industria, todos hablan de blockchain. No, es que blockchain y el futuro, y vamos a meternos a blockchain. Pero si vienen a las instituciones de investigación y educación, poco se produce todavía en blockchain. Entonces ahí hay un área de oportunidad que las empresas quieren entrar y que las instituciones de investigación y educación podríamos darle soporte. Pero así como hay esas áreas, hay áreas, por ejemplo, en procesos de manufactura de superficies o manufactura continua que se hacen, por ejemplo, aquí, que las empresas no lo aprovechan. Y entonces hay una asincronía entre lo producido por las instituciones de investigación y educación del Estado y en donde están trabajando las organizaciones a nivel estatal. Pero hay otras áreas de convergencia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con analítica e inteligencia artificial, hay una convergencia entre el interés de las instituciones de educación y el interés por parte de las empresas de utilizar eso a favor. Si vieran el ecosistema a nivel de todas las empresas, yo sé que no se alcanza a ver por la presentación, se las paso para que vean cada empresa. Aquí está el listado de todas las empresas que abiertamente dicen que están trabajando en temas relacionados a Industria 4.0. Empresas, instituciones de educación, instituciones de investigación, centros especializados, gobierno del Estado, trabajando en el tema de Industria 4.0. Y los agrupo en algunas áreas que van a ver qué interesante. Este es un grafo de relaciones. Acá están las empresas de inteligencia artificial. De este otro lado es el grupo de empresas y organizaciones que están trabajando en temas de robótica. Lo primero curioso es de que el grafo los tiene separados por alguna razón en el Estado. La gente de inteligencia artificial y los de robótica no se hablan mucho o no hay mucha conexión, lo cual no está bien. Más raro aún es que la gente de Big Data está aquí. Y Big Data e inteligencia artificial en principio son lo mismo. Y sin embargo, Big Data habla a la gente de TI, e inteligencia artificial habla a la gente de matemáticas y la gente de otro tipo de cosas. También son temas que tienen que converger. El gran conector entre inteligencia artificial y robótica en el Estado son todos el ecosistema de automatización, que por un lado trabajan en una cosa y por otro lado en otra. Empresas de manufactura adictiva, de software embebido. Cuando digo empresas y organizaciones, en temas de modelación y simulación y de Internet de las cosas. Si resumiera qué tiene que hacer el mapa de ruta, debiera ser
que algo así pasara. Y no es otra cosa que alinear el trabajo de todos estos grupos aparentemente inconexos para producir ventajas de desarrollo específicas en el ecosistema bajo líneas de trabajo comunes. Y que no es otra cosa que juntar los inconexos. Y a partir de conjuntar los inconexos, pero para resolver problemas específicos y retos del ecosistema productivo, es que vamos a encontrar valor. ¿Se te cae? Sí. Junten a gente de automatización, con gente de inteligencia artificial y con gente de robótica a resolver un problema, por ejemplo, de cambio rápido de herramientales, y van a ver que va a haber ventajas, porque unos al conversar con otros van a encontrar soluciones a partir de la convergencia de la forma en que van a resolver las cosas. De ahí viene la innovación, de la diversidad, no de ingenieros mecánicos hablando con ingenieros mecánicos, sino de gente de biotecnología hablando con personas de química, hablando con mecánicos y con físicos, y buscando la solución a un problema específico. ¿Sí? Pues más o menos, la semana antepasada eran todas las publicaciones sobre Industria 4.0 del Estado en Internet, y ahí están las organizaciones que más se mencionaban, el centro, la UTEC, y sobre todo el Centro de Investigación y de Innovación y Creatividad de la UTEC, que se autodefine como el Polo de Innovación 4.0 del Estado. Por ahí el CEPRODI, junto con Bosch, el CIATEQ, otras organizaciones. Por ahí estaría Vórtice, Siemens, etc. Entonces, el tema central, y yo creo que es mucho con entender por qué están aquí, entender que si no hay pasión por ese futuro que queremos construir, no hay manera de hacer cosas. Y el mensaje es, creo que se los han dado cientos de veces, sobre todo cuando están en una institución de clase mundial como en la que están, que tenemos la capacidad, que nos falta creer que esa capacidad se puede convertir en una ventaja competitiva para el país. Créanme, el ver una región como Querétaro, que ha crecido a estas tasas durante los últimos 15 años, es un ejemplo mundial. Pero para mantener ese ejemplo, no depende de los gobiernos, depende de lo que se está cocinando acá. Ayúdenos a seguir cocinando y hacer que ese futuro sea un futuro realizable y más ventajoso para ustedes mismos. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos tiempo para 2 preguntas. Solamente. Adrián. Ese sistema, muchas gracias, muy interesante la plática. Ese sistema del que usted habla de conducción de los sistemas, ya lo hicimos aquí en Cicata, que lo he hecho hace como 15 años, y inclusive ganó un premio a nivel nacional. Entonces, pues estamos listos para el siguiente. Tenemos que hablar y echarlo a andar lo más pronto posible, ¿no? Ahora sí que no es volver a hacer, sino aprovecharlo hecho. Qué bueno. Bueno, eso no cuenta porque eso fue anuncio comercial de nuestros patrocinadores. Muy bien, Adrián. Brian, Carlos. Tengo una duda. ¿Se podría comparar a la industria hotelera con una incipiente industria 4.0? Es decir, sé que no es lo mismo y sé que no se producen muchos bienes o no hay mucha transformación, pero al fin y al cabo los hoteles sí manejan sistemas de información, sí manejan un sistema de marketing, sí están realizando y analizando sus datos y tienen un ecosistema muy bien definido. ¿Habría alguna diferencia con respecto de Industria 4.0? No, de hecho, ahí es todavía más amplio, porque la industria hotelera o de turismo en general es una industria que además está colocada en el tipo de economía que le llaman economía de las experiencias, en donde ni siquiera ya lo importante es tener un producto, sino que lo que te venden te genera una experiencia.
Entonces, ahí el tema importante para la industria hotelera mundial es no solamente automatizar todo para cumplir con lo que tú quieres cuando viajas, sino además para que cuando lo cumplas, regreses feliz y quieras volver a ir. Entonces es todavía más complejo desde el punto de vista de analíticos, porque lo que están midiendo ya no solamente es información dura, sino están midiendo percepción, algo que en inteligencia artificial le llaman análisis de sentimientos o sentiment analysis. Y es bien interesante. El tema para México es que somos un superdestino turístico, voy a decirlo con sus letras, pero todavía maquilador de experiencias, en el sentido de que la industria hotelera todavía depende de grandes cadenas internacionales que conocen estos mecanismos de análisis del cliente, traen al cliente a un lugar paradisíaco como lo somos, pero quienes se llevan la mayor cantidad de las utilidades de eso son empresas no localizadas en México. Entonces el reto, aunque lo dices bien, es correcto ver a la industria turística como una industria típica metida al proceso de industria 4.0, pero en donde México está destilando todavía poco valor. Entonces tenemos que aumentar el valor agregado nacional, haciendo que más empresas mexicanas hagan ese análisis de lo que están haciendo otros países. Muchas gracias. Hola Manuel, ya estamos trabajando juntos, ¿verdad? Yo que más que pregunta, digo, la exposición fue bastante clara del mapa que se tiene. A mí no me gustaría que se quedara así como un mapa que está en las nubes, de lo que se quiere hacer, sino que ya se está trabajando y que me gustaría que comentaras cómo se está aterrizando esto ya en los hechos a través de lo que estamos trabajando en la Canacintra y otras universidades, centros de investigación. Perfecto, pues ahorita vamos a iniciar analizando, espero, unas 300 empresas del Estado, ahorita todavía, digamos, grandes empresas, que estas empresas nos permitan detectar huecos y necesidades en la cadena de valor estatal, pero problemas, vamos a decir, comunes. Lo que les decía del cambio rápido de herramental no era el aire. Vamos a decir que ese es un problema central de las empresas de maquinados de precisión del Estado, así como temas dimensionales. Si pudiéramos resolver algunos temas, por ejemplo, de maquinados de precisión relacionados a los maquinados de materiales exóticos, hay un tema central en maquinados, por ejemplo, de titanio en el Estado, que créanme hay un problema técnico importante para muchas empresas que trabajan no solo para el sector aeroespacial, sino el sector, por ejemplo, de dispositivos médicos. Pero imaginen que juntamos un grupo de empresas que tiene un problema similar y que cada grupo de empresas esté dispuesta en conjunto a subsidiar en conjunto con gobierno a organizaciones que puedan ayudarles a resolver ese problema, un esquema que le llamamos de crowd purchasing o de compra colectiva. En lugar de llevarle la solución a cada empresa, vamos a detectar primero soluciones o problemas comunes que puedan tener soluciones comunes para atenderlos de manera colectiva. Ahora, una vez que tengamos información de todas estas empresas, imaginen que logramos que les regalen el ERP o la suscripción al ERP a cambio de que parte de esa información la suban a una nube de datos que le vamos a llamar un espacio de datos industriales. Ya lo demás, ya lo conté. Entonces vamos a tener ahorita algo así como de 300, Canacintra dice que 1000, ojalá y que sean 1000 o 3000. Vamos a pensar 300 empresas ahorita para empezar. Nos falta mucho para las 450,000 alemanas, no importa. Decíamos, se empieza caminando. Si tenemos a 300 empresas bien identificadas, bien analizadas y detectando problemas comunes, y lográramos ponernos como ecosistema los retos de resolverles esos problemas, hay un montón de materias desde para que sepan en qué hacer su tesis de maestría o doctorado, hasta problemas para poder abrir un negocio que resuelve no solo el problema de las empresas de maquinados de México, sino de las empresas de maquinados del mundo, y que podamos tener ese tipo de soluciones desde aquí. Entonces estamos trabajando ahorita en el tema de madurez, estamos trabajando en poder hacer este espacio de datos industrial, estaríamos trabajando en abrir a partir de la información que obtengamos de las empresas una cosa que le llamamos un laboratorio vivo de manufactura.
Imagínense que podemos poner una empresa, vamos a decir, casi perfecta de maquinados de precisión, en donde podamos probar tecnologías como si fuera una planta piloto, propiedad de todas las empresas de maquinados de precisión del Estado. Entonces probamos ahí tecnologías y una vez que las probamos, se las replicamos a todas las empresas de maquinados de precisión del Estado. Entonces algo así es el tipo de cosas que estamos haciendo. ¿Una última pregunta? ¿Cuáles fueron los elementos más importantes que dieron el éxito de la industria aeroespacial y la constitución de los clústeres establecidos aquí en Querétaro? La tercera es, si usted tuviera oportunidad de contratarnos a todos los integrantes de CICATA, ¿qué es lo que esperaría o qué requeriríamos? Porque finalmente siento que ese divorcio no sé cuándo se va a hacer. ¿Cuál es la presentación? Yo creo que el sector aeroespacial en México es una muestra de la capacidad que tenemos cuando nos podemos organizar como país. Cuando no hay quien se quiera colgar la medalla, sino entendamos que la medalla es de todos. Fue un ejercicio extraordinario de trabajo entre gobierno, industria y academia, en donde se diseñó un futuro. En realidad, cuando se hizo el primer mapa de ruta del sector aeroespacial, se planeó un proyecto a futuro en donde, bien bonito porque se proyectó la existencia del FEMIA, la firma del Tratado Bilateral de Seguridad Aérea, la firma del Tratado de Wassenaar, la UNAC aquí en Querétaro, el atraer a una gran empresa del sector aeroespacial que sirviera como ancla, resultó ser Bombardier, pero todo se hizo articulado. Y sobre todo, en el caso de gobierno, con la mayor humildad de entender que no puedes diseñar una política pública en un escritorio, sino que son las empresas las que dicen cómo se diseña una política pública y lo que requieren es apoyo. Entonces, eso en el caso del sector aeroespacial, y las condiciones estaban, somos buenísimos para manufactura. Entonces había manufactura automotriz de clase mundial, había manufactura electrónica de clase mundial. Nos falló un tema que vino a complicar algunas cosas, pero creo que estuvo bien también. El tema de que creíamos que se iban a convertir muy fácil y resultó que no, porque son dos paradigmas de manufactura diferentes. Pero Bombardier logró poner la planta en 2 años, sacar el primer arnés libre de errores que hacía 20 años no sacaban en el mundo. Entonces yo creo que es un caso wow de cómo México puede hacer las cosas si nos organizamos. Decíamos, México no es un país subdesarrollado, es un país suborganizado. Somos muy pachangueros, pues, pero lo interesante es que si nos organizamos logramos resultados. ¿Qué podría pedir de una institución como esta? Lo principal es que ese divorcio academia-universidad, pues primero tendría que existir un matrimonio para podernos divorciar después. Entonces, el tema es que no hay un matrimonio todavía, porque no hemos llegado a los acuerdos prenupciales. Y el tema de los acuerdos prenupciales tiene que ver con, primero, entender que la palabra vinculación en inglés ni siquiera existe. ¿Cómo dirían vinculación en Estados Unidos? ¿Ah? ¿Pero cómo se dice en inglés? Linkage, algo así. ¿Y de veras voy a linkearme contigo? ¿Qué es eso? ¿Intercambio mi tarjeta y estoy linkeado? ¿O qué hago? ¿Cómo se dice en Estados Unidos colaboración o alianza estratégica? Lo importante es entender que entre empresas e instituciones de investigación y educación hay que buscar una alianza estratégica. Y una alianza estratégica se consigue cuando hay un modelo de ganar-ganar. Entonces, ¿qué buscaría? Que primero nos entendamos, que firmemos ese acuerdo prenupcial y que a partir de ese acuerdo prenupcial pues hagamos un matrimonio de menos por 7 años, como dicen los alemanes. Dentro de 7 años revisamos los hijos en dónde están y esos hijos a ver qué futuro les damos. Pero yo creo que más o menos es así. Piensen, hay que entendernos más en esta conversación. Yo creo que el gran problema es que hemos estado trabajando de una manera aislada con incentivos que inhiben el trabajo conjunto. Entonces hay que trabajar más cada vez en ese tipo de foros.